¿Cómo están, estimados alumnos, estimadas alumnas? Muy buenos días. Bienvenidos a las clases de historia. Les saluda su profesora Gaby Marchán. Continuando con los temas, hoy vamos a estudiar la forma de vida de los primeros hombres que habitaron el territorio peruano. También conoceremos los diferentes logros que alcanzaron estos primeros habitantes en los diversos espacios geográficos en el cual se desarrollaron. Y conoceremos también los principales restos que evidencian el poblamiento peruano. Empezamos además recordando de que el hombre que llegó al Perú fue el hombre del hombre actual, de la última especie evolutiva, el Homo sapiens sapiens, ¿no? Y lo hizo en el periodo del Paleolítico Superior, durante el periodo geológico cuaternario, ¿no? Conocido como el Pleistoceno tardío. Además, también sabemos que el hombre vivía principalmente en cuevas, agrupados en bandas, ¿no? Con una economía parasitaria. Empecemos con el proceso del poblamiento peruano. Pero para el estudio didáctico del proceso del poblamiento peruano, este ha sido dividido en dos periodos, el periodo lítico peruano y el periodo arcaico, ¿no? El arcaico, a su vez, comprende dos etapas, arcaico inferior y arcaico superior. Pues el día de hoy vamos a empezar primero con el periodo lítico andino, ¿no? Este periodo se inicia con la llegada, digamos, comprende desde los momentos en que está llegando el hombre al territorio del Perú, hace aproximadamente 20.000 años, hemos dicho, y dura pues hasta los 8.000 años antes de Cristo. Este periodo se caracteriza por el uso de la piedra trabajada, ¿no? Aquí el hombre pues utiliza principalmente como materia prima la piedra, ¿no? En la cual va a fabricar diversos instrumentos líticos, ¿no? Que le van a servir para la casa, ¿no? Como por ejemplo vemos ahí algunos instrumentos líticos como eran la obsidiana, ¿no? Muy cortantes y resistentes. Entonces el hombre de este periodo es un hombre que es cazador, pescador, recolector, con una economía parasitaria, ¿no? Además hay que precisar aquí que no todos los grupos humanos vivieron de la misma manera. Todo dependía del medio geográfico en el cual se desarrollaron. Pues, así como la flora y la fauna influyen mucho en el uso y costumbres de estos hombres, ¿no? Y esto va a originar así el desarrollo de diferentes tradiciones. En el caso, por ejemplo, en la sierra, ¿no? Los hombres en la sierra basaron su economía en la recolección de raíces, de tubérculos. Cazaron principalmente, se dedicaron a la caza de cérvidos, ¿no? y camélidos, a los que además también agregaban algunos otros animales, ¿no? Por ejemplo, su artesanía aquí estaba compuesta por utensilios de piedra. En el caso de la costa, en la costa, por ejemplo, basaron su economía en la caza del marisqueo, ¿no? Y además utilizaron también 3 ecosistemas complementarios: el mar para la pesca, el valle y las lomas, ¿no? Su dieta se basó específicamente en la zona de la costa. Era pues se alimentaban de peces, ¿no? Algunos de gran tamaño, otros pequeños. También se alimentaban de roedores, ¿no? De gran variedad de lagartijas, por ejemplo, cazaban, de aves y ocasionalmente de algunos cérvidos y zorrillos, ¿no? Entonces, es un hombre nómade, vive siguiendo a los animales que caza y corriendo sus mismos circuitos migratorios, ¿no? Por eso se habla de que es un hombre trashumante, ¿no? Además, ya estos hombres se organizaban en bandas de manera patriarcal, ¿no? Donde el dominio de los machos era sobre las hembras, ¿no? Los más viejos, ¿no? Podían dominar ahí. En cuanto a la religión, pues se practicaban, adoraban a las fuerzas de la naturaleza.
Bien, entonces ahora pasemos a los principales restos arqueológicos del periodo lítico peruano. Son evidencias, ¿no?, de estos primeros hombres que habitaron el territorio del Perú. El hombre de Pacaycasa, ¿no?, su ubicación se encontró en el departamento de Ayacucho, ¿no? ¿Quién fue su descubridor? Su descubridor fue el arqueólogo Richard McNeill. Entonces, este hombre de Pacaycasa, por los restos encontrados, pues es considerado como el primer poblador del Perú, ¿no?, de Pacaycasa. Además, aquí se encontraron los primeros instrumentos líticos más antiguos, ¿no? Usaron la técnica de percusión. Ahí se han encontrado armas líticas, también huesos de animales pleistocénicos. Entonces, el arqueólogo Richard McNeill, ¿no?, logró encontrar la mayoría de artefactos líticos con más de 22.000 años de antigüedad, ¿no? Un grupo de utensilios de piedra que son fabricados por un hombre en las cuevas de Piquimachay, ¿no? El hombre de Toquepala, ¿no? El hombre de Toquepala, su ubicación es en Tacna, ¿no?, y en las cuevas del descubridor es Miodor Gujovich y también Emilio González en 1960, ¿no? Ahí encontraron un conjunto de pinturas, ¿no?, elaboradas con pigmentos de minerales rojos y ocres, ¿no?, representando, como vemos ahí en las imágenes, representando escenas de caza, ¿no?, probablemente con sentido religioso, ¿no? La mayoría de animales pintados son, en su mayoría, guanacos, ¿no? Y se observa pues que aquí los cazadores los rodeaban, ¿no?, acosándolos, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de Toquepala, su importancia radica en que son las pinturas rupestres, ¿no?, las primeras pinturas rupestres más notables que desarrollaron los hombres, el hombre de Toquepala, ¿no? Entonces es la primera pintura rupestre, ¿no?, donde están representando escenas de caza, la que se denomina la caza del Chaco, ¿no?, la cacería mágico-religiosa. Por lo tanto, es considerado el hombre de Toquepala como el primer pintor de cavernas en el Perú. Además, también este hombre conoce el fuego. Después tenemos otras evidencias de la presencia del hombre en el Perú, es el hombre de la Huicocha, ¿no? La Huicocha, de ubicación en Huánuco, en la cabecera del río Marañón, en la provincia de 2 de Mayo, ¿no? Su descubridor del hombre de la Huicocha fue Augusto Carli, ¿no? Él descubrió, por ejemplo, en las cuevas de la Huicocha 11 esqueletos humanos, ¿no?, junto a residuos de alimentación como huesos de camélidos, de cérvidos, ¿no? Y también descubrió utensilios de piedra como lascas, como cuchillos, como puntas de proyectil, ¿no?, raspadores, entre otros instrumentos. Entonces, la importancia del hombre de la Huicocha es que es considerado el resto humano más antiguo de la sierra, ¿no? El resto humano más antiguo de la sierra, además, es el primer cráneo deformado, ¿no? Estos hombres, según la investigación que hace Augusto Carli, ya pues eran cazadores de cérvidos, cazadores de camélidos, recolectores también de semillas, ¿no?, y raíces, ¿no?, y con diversos frutos. Es decir, tenían ya una industria lítica de puntas y lascas no menores, ¿no? Además, tenían prácticas funerarias, ¿no?, y las más antiguas que se conocen, y la posesión de un arte rupestre, ¿no?, con representación también de escenas de caza con grupos de animales y de danzas, ¿no? Físicamente, pues, presentan deformación craneal artificial, que es la más antigua, por eso es el primer cráneo, considerado el primer cráneo deformado, ¿no?, con una cara medianamente ancha y una estatura alrededor de 1,62 m, 1,62 centímetros.
El hombre de Paiján, ¿no? Ubicado en las pampas de los fósiles en el departamento de La Libertad. Paiján descubierto pues por tres estudiosos como Claudio Santec, ¿no? Rafael Arco Joyle. En 1960 Luis Guillermo Lumbreras también hace estudios y hace descubrimientos, ¿no? ¿Cuál es su importancia? Su importancia radica que es considerado el resto humano más antiguo de la costa del Perú, ¿no? Paiján. Entonces, estos hombres de la costa peruana, ¿no? Se alimentaban en base a reptiles, a aves, a roedores, a peces, a caracoles marinos y también terrestres, ¿no? Restos que se han encontrado, pues sepulturas de un niño con las manos en la frente y adornado con una cuenca de vértebras de pescado, ¿no? En la cintura. También se ha encontrado la de un adulto enterrado cerca, ¿no? Cubierto con una estera y adornado con cuentas de huesos, ¿no? Pues indicarían que estos hombres tenían el respeto ya por los muertos, ¿no? Chivateros también es un resto, una evidencia de la costa, ¿no? El nombre de Chivateros, su ubicación es en la desembocadura del río Chillón, al norte de Lima. Quien descubrió los restos del hombre de Chivateros, su descubridor es Edward Leibniz en 1961. Este arqueólogo encontró gran cantidad de artefactos de piedra, ¿no? Ya piedra rudimentaria, trabajados, ¿no? Parecidos a las hachas de mano del Paleolítico inferior europeo. La importancia entonces radica de que es el taller lítico más antiguo y más grande del Perú, ¿no? El primer taller paleolítico y más grande del Perú. Tres ventanas también, ¿no? Aquí en tres ventanas, considerado también que está ubicada en la puna de Guarachirí, esta cueva de tres ventanas en Lima, ¿no? Descubierto por Bernardino Ojeda en 1969 en esta cueva de tres ventanas, ¿no? Se encontraron 4 cadáveres bien conservados, 2 de adultos y 2 de infantes, ¿no? Asimismo también se ha encontrado el investigador Bernardino Ojeda, pues proyectiles de piedra tallada, ¿no? Variedad de instrumentos líticos. Bien, entonces no hay que olvidar que el periodo lítico peruano comprende desde la llegada de los primeros pobladores al territorio del Perú, aproximadamente hace 20.000 años, hasta los 8.000 años antes de Cristo, ¿no? Y este periodo lítico peruano es el periodo de los cazadores, de los recolectores nómades andinos, ¿no? Una sociedad depredadora, y cazador, recolector y pescador, ¿no? Nómades y trogloditas, como hemos dicho, ¿no? Y que las evidencias, los principales restos arqueológicos del periodo lítico, hemos mencionado a Paiján, ¿no? Ubicado en Valle de Chicama, cuyo investigador fue Claudio Chandler, Chivateros, en la cuenca del río Chillón, Toquepala, ubicado en la cuenca del Diablo, Tacna, descubierto por Emilio González, Lauricocha, nombre de Lauricocha, en la cueva de Lauricocha en Huánuco, descubierto por Agustín Cardis, ¿no? Pacaicasa, en las cuevas de Piquimachay, ¿no? En Ayacucho, descubierto por Richard May, su principal investigador. También Pachamachay, ¿no? En las cuevas en Junín, en las cuevas de aquí el arqueólogo Ramiro Matos Mendieta también ha realizado diversas exploraciones en las punas de Junín, ¿no? Encontrando evidencias también aquí de ocupación humana, ¿no? Muy temprano en las cuevas de Pachamachay y también otros lugares, ¿no? Evidencias que más o menos datan de los años 9.000 a los 11.000 años, ¿no? Y tres ventanas que hemos mencionado también en la puna de Guarachirí, en el departamento de Lima, ¿no? Cuyo investigador más importante es Bernardino Ojeda, ¿no? Y con una datación, más o menos los años de 1920 años antes de Cristo. Muy bien, mis estimados alumnos, entonces hasta aquí con esta parte. No te olvides, nos encontramos en las clases en línea. Cuídate.